buenos días, profesores, jurados y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre el infarto de miocardio. Los integrantes del grupo son Colque Tiago, Pinedo Luis, Soria Galvarro Débora, Terran Jaciel, Vargas Andrea, Marca Brandon y mi persona Goitia Camila. Continuando con el índice, antecedentes, hablará, está a cargo Tiago Colque. ¿Qué es el infarto de miocardio? Yo lo voy a hablar en mi persona. Causas del infarto de miocardio, está a cargo de Luis Pinedo. Sintomatología está a cargo de Débora Soria. Factores de riesgo al miocardio está a cargo de Jaciel Terán. Prevenciones está a cargo de Andrea Vargas. Complicaciones está a cargo de Brandon Marca. Y el agradecimiento, por último, está a cargo de todo el grupo. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Tiago Jorge. Buenos días, profesor. Buenos días, profesores del jurado. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los antecedentes del infarto de miocardio. El infarto de miocardio es una enfermedad crónica del corazón, como las arritmias y las insuficiencias cardíacas. La pandemia ha tenido efecto más allá del propio coronavirus. Durante el primer mes del confinamiento, el número de muertes por el número de muertes El número de muertes por el infarto agudo de miocardio ha aumentado un 50%, publicó la revista española de cardiología en abril de 2019. Este primer estudio arrojaba un dato relevante. En la primera semana del estado de alarma se produjo una reducción de 40% en el tratamiento del infarto. Para el análisis, Rodríguez y su equipo llevaron a cabo una encuesta telemática a 71 servicios de cardiología de las 17 comunidades autónomas, donde se realiza procedimientos de código infarto. Eh, se dividi- hubieron recopilaron datos de la semana del 24 de febrero al 1 de marzo y del 16 al 22 de marzo de los pacientes que fueron separados en dos grupos, según se les hubiera tratado. Desde el 1 de abril al 30 de abril de 2019 es el primer grupo. En el segundo grupo se constituyen los atendidos en 16 de marzo y el 14 de abril. Entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2019 fueron atendidos 1.305 pacientes, de los cuales fallecieron un 5.1%. En el segundo grupo fueron atendidos 1.009 pacientes, de los cuales murieron un 7.5%. Las muertes por enfermedades cardiovasculares o SB afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. De acuerdo con la información proporcionada por la MINSA Perú, un total de 6.444 muertes por SB fueron reportadas en las provincias de Lima y Callao. Las dos primeras causas específicas de muerte corresponden a infarto agudo de miocardios. Las enfermedades cardiovasculares SB constituyen la principal causa de muerte en Chile, con un 27.1% de muertes el año 2011. Ahora le paso la palabra a mi compañera Camila. Bueno, siguiendo con el tema, yo voy a hablar sobre qué es el miocardio. Mio viene del músculo y el cardio viene del corazón. Por así decirlo, es un tejido muscular del corazón. Está encargado de bombear la sangre, además de que el sistema circulatorio tiene como que mediante su contracción
El miocardio está, por así decirlo, formado por cardiomiocitos y que son individuales, ya que en su función actúan como un sincito. El músculo, el músculo cardíaco funciona inmediatamente, ¿ya? Y, y bueno, por así decirlo, funciona involuntariamente. Y por eso no se puede, por así decirlo, regular voluntariamente al ritmo cardíaco, como debería ser. ¿Qué quiero decir? Que es autoexcitable, que es despolarización miogénica. En las aurículas, las fibras musculares son eh, miocárdicas que disponen, bueno, en que forman un verdadero enrejado y además de que sobresalen al interior de, um, por así decirlo, endocardio, ¿ya? Y forman de relieves que ya por eso son los irregulares. Del miocardio alcanza su mayor espesor en los ventrículos, ya que están encargados de bombear la sangre y no sé. Lo del miocardio contiene una red abundante de los capilares, que son indispensables para cubrir sus necesidades energéticas. Y por otro lado, del infarto miocardio, junto a la angina de pecho, es, por así decirlo, un tipo de cardiopatía isquémica. Aquí quiero decir que es una enfermedad provocada ya que el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón son, bueno, el nombre tiene arteriosclerosis coronaria, así es como se le llama. Y de paso las produce debido a la acumulación de las placas del colesterol, lípidos, que son grasas, y células inflamatorias. En las paredes de estas arterias están como que provocadas con el corazón y eso hace de que no reciba la sangre suficiente. A diferencia de la angina de pecho, aparece de forma brusca, ya que tiene consecuencia de la obstrucción completa de alguna de las arterias, ya sea del corazón. Esto es debido a la formación de un coágulo que hay entre las células cardíacas de la zona que está afectada y además de que mueren. Y bueno, como consecuencia de la falta de riesgo sanguíneo es el daño irreversible. Gracias. A continuación les va a hablar mi compañero Luis Pinero. Buenos días, señores del jurado. Yo voy a hablarles sobre la causa del infarto del miocardio. Cualquier persona puede sufrir un infarto del miocardio, pero no todos tienen el mismo riesgo. Tienen más probabilidades aquellas con problemas de corazón o que han sufrido un evento cardiovascular, así como la edad avanzada y las que presentan más factores de riesgo. El IEM suele tener un lugar de primera hora en la mañana para eso. ¿Qué puede provocarlo? La obstrucción de las arterias coronarias que se suministran sangre al corazón debido a la acumulación de grasa en sus paredes. Arteriosclerosis. 2. Coágulo de sangre que obstruye una arteria coronaria que se ha hecho estrecha debido a una placa de grasa. Arteriotrombosis. 3. Contracción que estrecha a una arteria coronaria e impide el paso de la sangre y que ésta llegue a parte del corazón. 4. Enfermedades crónicas de corazón, como las arritmias y la insuficiencia cardíaca. 5. Factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, un estilo de vida sedentario o el tabaco. La mayor parte de los pacientes se quejan de un dolor en el pecho, descrito por muchos como opresión en el pecho. En otros pacientes se puede presentar irradiación a la mandíbula, dolor en el cuello, ambos brazos, dorso superior, epigrasmo y la espalda.
acompañado por diaforesis y náuseas. También se han reportado casos en donde los pacientes presentaron disnea más importante a un equivalente anginoso, incluso su presión arterial con una frecuencia ligeramente aumentada, pero puede encontrarse en la bradicardia. Un ataque cardíaco ocurre cuando uno o más de las arterias coronarias se bloquean. Con el tiempo, la acumulación de depósitos de grasa, incluido el colesterol, forma sustancias llamadas placas que se pueden estrechar las arterias. Esta afección, llamada enfermedad de las arterias coronarias, causa la mayor parte de los ataques cardíacos. La infección por el virus del COVID-19 también puede dañar tu corazón de manera que se produzca un ataque cardíaco. Gracias. Ahora les doy paso a mi compañera Débora. Buenos días, yo les voy a hablar de la sintomatología. Los síntomas del infarto miocardio o también llamado como ataque cardíaco, varían. Es importante recordar que no todas las personas que tienen infarto al miocardio o ataque cardíaco tienen los mismos síntomas o presentan síntomas con la misma gravedad. Algunas personas tienen un dolor leve, otras presentan un dolor más intenso. Algunas personas no presentan síntomas, para otros la primera señal puede ser un paro cardíaco repentino. Sin embargo, cuantos más signos y síntomas tengas, mayor es la probabilidad de que estés teniendo un ataque cardíaco. Algunos ataques cardíacos se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y síntomas de advertencia horas, días o semanas antes. La primera advertencia podría ser un dolor o una presión en el pecho recurrente, también conocida como angina de pecho, que se desencadena con el esfuerzo y se alivia con el descanso. La angina de pecho es el resultado de un descenso temporal del flujo sanguíneo hacia el corazón. Los síntomas del infarto al miocardio son los siguientes: presión o presión, dolor o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Se describe a menudo como una sensación de pesadez. Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal. Sensación de malestar en el estómago que se experimenta cuando se tiene ganas de vomitar. Falta de aire, dificultad para respirar. Sudor frío. Es un síntoma que se genera como una reacción del organismo para protegerse de situaciones peligrosas o en casos donde hay una disminución de oxígeno en la sangre. La fatiga es una falta de energía y de motivación. Aturdimiento o mareos repentinos. Suele ser causado por una disminución momentánea en la presión arterial y del flujo de la sangre a la cabeza, que se produce al ponerse de pie demasiado rápido después de estar sentado o acostado, también conocido como hipotensión ortostática. Un dato importante según estadísticas de la Facultad de Medicina de la Ciudad de La Paz es que se sabe que otra característica importante para saber cómo una persona le da un infarto es que empieza un dolor intenso en el dedo medio, que va subiendo por el brazo, pasa por el hombro y termina en el pecho. Gracias, ahora le paso la palabra a mi compañero Jaciel. Muy buenos días, yo voy a hablar sobre los factores de riesgo sobre el ataque de miocardio. Primeramente estaría la edad, que aunque a medida de que uno avance en edad, puede tener más posibilidades de desarrollar alguna enfermedad coronaria, siendo esto muy peligroso. Bueno, siguiente sería el sexo, que bueno, los hombres tienen más probabilidades de sufrir un ataque que las mujeres durante la realización de este acto. Y como dato curioso y extra al mismo tiempo, si una persona no lograse tener relaciones sexuales durante un largo tiempo, al momento de realizar este acto, podrían sufrir un ataque, ya que sus cuerpos no están acostumbrados a esto. Siguiente, los antecedentes familiares. Es decir, si es que una persona, familiar, hermano, padre, abuelo, algún familiar antes de ti, sufrió alguna de estas enfermedades de primer grado, podría tener el doble de posibilidades que otras personas de sufrir este ataque.
Continuando con esto, el consumo de tabaco es de las más comunes ya bueno, en nuestro país. Y bueno, parte de estas toxinas hace daño. Y es decir, que el fumar directamente nos hace daño, no solo a los pulmones, también a las venas. Y bueno, las personas que fuman de 20 o más cigarrillos al día tienen un 60 a 90% más de probabilidades de desarrollar alguna enfermedad coronaria o sufrir un infarto. Incluso esto, estando en pequeñas cantidades, puede resultar nocivo. Un solo cigarrillo al día aumenta un 30% de probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria con respecto a quien no fuma. Además, hay que tener en cuenta que los fumadores pasivos también se ven más afectados por los efectos perjudiciales del tabaco. Si aún no ha decidido dejar de fumar, no fume en locales o zonas cerradas como los coches, mucho menos cuando hay niños en su entorno. La dieta no saludable, y esto es de lo más común. Con una dieta alta en grasas saturadas, los niveles de colesterol en la sangre aumentan y como consecuencia aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. Algunos alimentos como el pescado azul y el aceite de oliva virgen contribuyen a reducir los niveles de colesterol. El sedentarismo, la falta de actividad física en el cuerpo está relacionado con un mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad e hipertensión. Y como consecuencia de esto, se puede sufrir una enfermedad coronaria, llegando incluso a la muerte. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial afecta a las arterias coronarias, haciéndolas más vulnerables a la enfermedad coronaria. Cuando, cuando mayor sea la presión arterial, mayor es el riesgo de padecer alguna enfermedad coronaria. Siguiendo con esto y y hablando también de enfermedades, estaría la diabetes. El aumento de los niveles de glucosa en la sangre asociados con el diabetes tipo 1 o tipo 2 puede dañar las arterias coronarias. Se estima que las personas con diabetes tienen 2.5 veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria que la población general. El sobrepeso u obesidad. La obesidad conduce a potenciar los factores de riesgo asociados a sufrir un infarto en particular. Las personas que tienen sobrepeso o son obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar una hipertensión arterial, tienden a tener altas cantidades de grasa en las venas, llegando a tapar esto. Y esto también puede llevar a contraer la diabetes tipo 2. Continuando con esto, el consumo de alcohol, ya sea en fiestas o el consumo excesivo, puede causar hipertensión y aumento de los niveles de colesterol en la sangre, aumentando así el riesgo de desarrollar alguna enfermedad coronaria. Hay algunas causas que, aunque aún menos frecuentes, también se considera que pueden desencadenar un fallo cardíaco. Y esta es la siguiente: es el consumo de drogas. La utilización de estimulantes de tipo cocaína, anfetaminas, crack y metanfetaminas puede en ocasiones provocar un infarto porque producen el estrechamiento de las arterias coronarias. El consumo de cocaína se baraja como una de las causas más comunes de muerte súbita tras sufrir un infarto. Y esto en personas mucho más jóvenes de las que deberían sufrir. Y para terminar, se debe recordar que los factores de riesgo para conducir un infarto, o sea, los 5 importantes son el consumo de tabaco, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, los niveles elevados de colesterol y, por último, el sedentarismo. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero André. Buenos días, jurado. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las prevenciones del infarto del miocardio. Al ser una enfermedad que no presenta síntomas previos, es muy importante tratar de detenerla antes que se manifieste clínicamente, es decir, llevar a cabo lo que se denomina prevención primaria. Para ello es aconsejable, a partir de los 30 años, realizar controles clínicos y cardiológicos. Periódicamente, allí el profesional le efectuará estudios como el ecodiagrama y electrodiagrama del reposo y de fuerza.
También se podrá llevar a cabo una ergometría, en lo cual se acabaría el riesgo global del paciente. Luego, de acuerdo a los resultados, se avanzará o no con los estudios de mayor complejidad. Y en esta etapa preventiva, los médicos se focalizan parámetros que denominan riesgosos para luego hacer hincapié en la recomendación que médicos higiénicos y dietéticas. ¿Qué puede hacer para evitar el infarto de miocardio? Controlar todos los factores de riesgo. Consume una dieta sana y equilibrada, abundantes frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescados y legumbres. Poca sal y azúcar. Haga ejercicios regularmente, al menos 30 minutos diarios de actividad física. Ayudan a mantener el cardiovascular en forma, al menos 60 minutos. Casi todos los días ayudan a mantener un peso normal. Evita el consumo de tabaco. Daña gravemente la salud independientemente cómo se consuma. Cigarrillos, pipa o tabaco para mascar. El humo de tabaco también es peligrosa. Controle su tensión arterial. La interpretación arterial puede ser asintomática. Controle su glucemia. Su exceso en sangre aumenta el riesgo de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Controle sus lípidos en sangre. El aumento de colesterol en la sangre incrementa el riesgo de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Gracias. Ahora doy paso a mi compañero Brandon Marca. Buenos días, señores profesores. Hoy les voy a hablar sobre las complicaciones. Las complicaciones están relacionadas con el miocardio. Se producen en el corazón durante un ataque cardíaco que pueden provocar lo siguiente: ritmos cardíacos, paro cardíaco repentino, insuficiencia cardíaca y muerte imprevista. Los ritmos cardíacos se pueden desarrollar por circuitos que generan ritmos cardíacos anormales que pueden ser graves y hasta mortales. Tendríamos el paro cardíaco repentino. Sin previo aviso, el corazón se detiene debido a una interrupción eléctrica que provoca el ritmo cardíaco anormal y arrítmica. Los ataques cardíacos aumentan el riesgo de sufrir un paro cardíaco repentino, que puede ser mortal si no procede un tratamiento de inmediato. Tendríamos la insuficiencia cardíaca, un ataque cardíaco que puede dañar tanto el tejido cardíaco que un músculo cardíaco restante. No puede bombear suficiente sangre desde el corazón. La insuficiencia cardíaca puede ser temporal o puede convertirse en una afección crónica que use el daño, después tendremos la muerte de un tejido. El infarto de miocardio es la muerte de un tejido cardíaco. La muerte de un tejido cardíaco debido a la falla de suministro de sangre. Por lo general, cuando se padece un síndrome coronario agudo, se siente el dolor y aprensión de tórax. Muchas gracias, profesor. Con eso concluiré el grupo del infarto de miocardio. Gracias.